la oportunidad de valorar la Eucaristía, la oportunidad de valorar desde la palabra de Dios, no desde la reflexión del ser humano, sino desde la palabra proclamada, que Cristo se hace, como dice la hojita en su portada, alimento, y se hace nuestro alimento. Por eso aquí, hoy, de manera especial, y es lo que nosotros vamos a resaltar en la procesión, porque la vamos a tener, una procesión por nuestro sector. Después de la misa del mediodía vamos a estar en esa procesión. Y en cada uno de los altares se tiene que ir enfatizando que efectivamente Jesús está entre nosotros, y eso es lo que el católico tiene que reconocer. Eso es lo que la persona de fe tiene que asumir. Pero indiscutiblemente que para poderlo reconocer y poderlo asumir, se tiene que alimentar de él. De ahí que por eso la Eucaristía, mis queridos hermanos, no es una simple conmemoración histórica, sino que es esa presencia de Cristo muerto y resucitado. Y por eso la fiesta del Corpus, recuerden, deja esa presencia real de Cristo, porque el día de hoy, el día del Corpus, es también un día para el encuentro de todos nosotros con aquel que nos nutre, como decía la secuencia, con aquel que nos da la vida, como dice el Evangelio, con aquel que se preocupa porque nosotros estemos fortalecidos interiormente, porque es que al fin y al cabo de eso depende el que también nosotros nos encontremos con el hermano, compartamos con él, y además de todo, cuanto humanamente podamos estar brindando nuestro testimonio, indiscutiblemente para que él goce con nosotros de tener cerca a Cristo a través de esa conducta que deja indiscutiblemente entrever la comunión. Porque aquí cada uno de nosotros al comulgar tiene que vivir la experiencia de un Cristo cercano que quiere asomarse a nuestra vida, no solamente a través de la custodia que vamos a llevar en procesión, sino a través también de todos aquellos quienes estén a nuestro alrededor, que es donde realmente quiere vivir y estar presente para siempre. Y esto está ratificando el Evangelio cuando nosotros se nos recuerde que Él está entre nosotros. Venid benditos de mi Padre, herede ese reto, porque tuve hambre, tuve sed, estuve mal, estuve enfermo, estuve en la cárcel, etcétera, etcétera. Esto corrobora que es ahí donde Él quiere estar presente y donde quiere que nosotros le reconozcamos, y es por eso que para poderlo reconocer tenemos que permitirle mirar al corazón de cada uno de nosotros. Por eso, hoy nosotros recordemos un poquito lo que decía San Agustín, y que llama a la Eucaristía el sacramento de amor, que es símbolo de unidad y es símbolo de caridad, porque a la Eucaristía se le llamaba fracción del pan, y es un gesto impresionante, porque tendríamos que, digámoslo así, temblar de amor y dolor cada vez que partimos el pan, y tendríamos que asumir las mismas actitudes del que se dejó partir, para que todos tuvieran la oportunidad de tenerlo a Él en su vida, en su corazón. Por eso el mundo de budistas te ofrece este signo, ¿por qué no decirlo en ese término, de altruismo supremo? Porque es un gesto que se debe repetir, porque si cada vez que comemos de este pan recordamos la muerte del Señor por el amor que nos manifiesta a nosotros, también nos comprometemos a partirnos, mis queridos hermanos, amando, viviendo pendientes de los que sufren, de los enfermos, de los más humildes, es decir, agazarnos nosotros también, dividiéndonos y a vivir muriendo, porque eso es lo que hace el católico, que en comunión con la Eucaristía es capaz de entender que allá afuera encuentra un mundo donde tiene que ser testigo de aquel a quien ha recibido y de quien se alimenta cotidianamente. Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante que nosotros captemos por qué se nos dice de una manera incisiva, que para algunos resulta molesto, que un católico sin la comunión es difícil poderlo entender. Es difícil. Y es por eso que nosotros mismos, desde la experiencia de lo que es esa vida,
de familia, de trabajo, de comunidad, la relación que mantenemos con nuestro entorno, es ahí donde cada uno de nosotros tiene que encontrarle sentido a la comunidad. Y cuando nosotros nos comulgamos, nuestra experiencia de comunión falla terriblemente allá afuera, en el hogar, en el trabajo, en el ámbito comunitario. Pero cuando comulgamos con Cristo, esta experiencia es la que a nosotros indiscutiblemente nos conduce a repetir ese gesto de vivir interiormente. Vivir significa darnos nosotros también a la luz de las circunstancias comunitarias, de familia, de trabajo, etc., y poder nosotros dejar de pensar en cada uno para pensar en los demás como fruto de esa comunión con el Señor, que me invita a mí también a mirar a mis hermanos en sus circunstancias y a mirarlos con esos ojos con que Jesús nos miró a nosotros, para poderse dar por cada uno de nosotros y sacrificarse, dándose para que nosotros tuviéramos vida. Por eso la primera carta a los Corintios nos recuerda que todos nosotros formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Dice San Agustín otra vez: nuestro Señor ha puesto su cuerpo y su sangre en estas cosas, el pan y el vino, que de múltiples que son en sí se reducen a una sola, porque el pan de muchos granos se hace una sola cosa, el vino se forma de muchos granos que se hacen un solo licor. Y esa es precisamente, mis queridos hermanos, la grandeza del cuerpo y de la sangre del Señor, que hoy celebramos. Porque el mismo lo había anunciado, miren, y lo dice en el Evangelio: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. De ustedes, los que vienen aquí, los que quieren seguirme, los que me escuchan, el que come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo en él. Porque es decir, quien come dignamente la Eucaristía, dignamente, entra también en este proceso, mis queridos hermanos, de elaboración a lo divino. Cada uno de nosotros, comiendo dignamente la Eucaristía, nos unimos al plan salvador del Señor, compartimos ese plan salvador, nos damos a la tarea de seguir en esa tarea que desde el bautismo hemos recibido, de ser constructores del reino. Pero hay que recibir dignamente la Eucaristía para que produzca sus frutos allá afuera. Y ya en el acto penitencial hemos visto que hablar de dignamente la Eucaristía es darnos a la tarea de corregir ese pecado, que es el que nos está rompiendo la comunión con el Señor y por consiguiente la comunión entre nosotros mismos. Por eso, sin la comunión no habría amor a los demás. Y es que eso lo probamos. Sin la comunión no hay amor. Porque es que estar en comunión es tenerlo él acá, es vivir con él aquí, es entender y digerir lo que nos pasa, porque es el compromiso que él ha establecido con nosotros. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Yo estaré con ustedes siempre. Porque es que la tarea de él es ahí, estar con su discípulo, acompañar a su discípulo en la tarea que le ha encargado. Y por eso nosotros mismos entendemos que sin él nada podemos. Por eso cada comunión debe hacernos crecer en el amor a los otros, en el amor a la familia, en el amor a los compañeros de trabajo, en el amor a nuestros vecinos. Porque ahí es donde cada uno de nosotros entiende que la comunión nos da a nosotros todos estos elementos que observamos en el Espíritu de Jesús. Estos elementos que lo condujeron a ser transparente, a tener carácter para hablar, pero nunca llegar a responder al mal que le estaban prodigando con mal, sino por el contrario, la oración, la tolerancia, el desprendimiento. Eso es lo que el Señor espera de parte de todos nosotros, porque comulgar con Cristo es entrar en comunión con el hermano. Por eso no debe ser nuestra hostia diaria, digámoslo de esta manera. Por eso la Eucaristía debe crear en nosotros esa decisión consciente de ir hacia mi familia. ¿Para dónde voy ahorita? Hacia ellos, hacia mi trabajo, mi comunidad, mis queridos hermanos, y entregarnos a ellos. Por eso una persona que comulga
nunca le va a hacer daño a su hogar con la infidelidad, con la mentira. Una persona que comulga sabe qué significa honrar a sus papás. Una persona que comulga tiene que entender que aquello que el Señor le ha dado como criterio de vida desde esa palabra es para que lo lleve en su comportamiento también y para que al ejemplo de Cristo su vida se convierta en un libro abierto en el cual todos puedan leer esa presencia del Señor que lo acompaña. Por encima de las oraciones litúrgicas de acción de gracia, por encima de las plegarias privadas, la verdadera acción de gracia, indiscutiblemente por la comunión con Cristo, entonces, es la caridad entre nosotros. Esa es la más grande plegaria que hay, y al mismo tiempo esa es la gran oración al Señor presente en nosotros, porque lo hemos recibido y nos alimentamos de Él a través de la Eucaristía. Cuando nosotros actuamos con caridad, ¿por qué falla la caridad? Porque no nos dejamos transformar. No nos dejamos transformar. No le permitimos a Él llegar a cada uno y siguen poniéndose nuestro capricho, nuestras equivocaciones. Seguimos nosotros marginándonos, queriendo justificarnos para esa falta de compromiso en cierto tipo de eslogans que nosotros muchas veces atravesamos para no dar el paso que se necesita para entrar en gracia de Dios. Y en el caso muy puntual de la penitencia, que es el requisito sine qua non, nosotros muchas veces atravesamos diciendo: yo no me confieso con ese cura, ese es más pecado que yo. Y más aún, después de todas las situaciones que se han dado, y en donde nosotros tendemos a escudarnos ahí para lavarnos las manos en los errores de un ser humano y con ello alejarnos más del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, creemos que al comulgar hacemos, mis queridos, a Cristo como cosa nuestra, cuando la verdad es otra, porque al comulgar a Cristo somos nosotros comidos por Él. Él mismo lo ha dicho en el Evangelio. Porque la Eucaristía falla cuando comulgamos, no cuando somos comulgados. Por eso, como es fuente de vida el Padre que me envió y lo dice hoy en el Evangelio, y yo vivo con el Padre del mismo modo, el que me come vivirá por mí, el que me come vivirá por mí, el que me come vivirá por mí. Es decir, si yo permanezco en la comunión, tengo vida, porque Cristo Jesús habita en mí. Por eso cada comunión debe hacernos crecer en el amor a los hermanos. Y ahí es donde nosotros mismos mostramos que tenemos vida, porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Mis queridos hermanos, vamos a continuar nuestra celebración, pero ojalá que nosotros, repasando este día tan hermoso, entendiendo que Cristo se hace nuestro alimento, nos demos a la tarea de remediar de una u otra manera aquello que nos esté impidiendo la comunión. Y pedirle al Señor para que la comunión de quienes nos acercamos a la Eucaristía sea cada vez más digna, y la dignidad de la comunión está en el compromiso de ser portadores de esa gracia del Señor a través de un comportamiento realmente claro con las personas que estén a nuestro alrededor, desde nuestros hogares en adelante. Recordemos por eso este día, y ojalá invitados desde ahora a la procesión con el Santísimo por estos sectores de nuestra parroquia. No vamos a estar larga la procesión, pero sí enfatizando en que nosotros tenemos que manifestar como católicos que nuestra fuente de vida espiritual está en la Eucaristía. Continuemos nuestra celebración haciendo nuestra